Si lo que nosotros estamos haciendo no nos hace sentir orgullosos, no hagamos cosas a las malas, no hagamos, entre comillas, chambonadas. Si uno quiere lograr cosas que son extremadamente difíciles, tiene que poner un esfuerzo extremadamente alto. He llegado lejos a punta de yo mismo hacer esfuerzos y la única forma de terminar levantando plata es después de un no levantarte y levantar el teléfono y seguir hablando con más inversionistas sin que nada hubiera pasado. Me fui para Uber y Colombia era uno de los mejores mercados en ese momento, en el 2012, 2013, 2014, porque el servicio taxi era tan malo que había un apetito muy fuerte en Colombia versus el resto del mundo. Entonces dije, bueno, si al final del día se le solucionas un problema a la gente, no importa el marco regulatorio en el que estés, la gente te ama y ama ese producto. Si le metes muy duro y te rodeas de gente súper inteligente, lo más probable es que eso esté bien. Una empresa exitosa no puede engañar al cliente, no le puede decir mentiras, porque estamos jugando con su dinero y con su confianza. Yo sabía que mi tiempo en Didi estaba contado y digo, no tengo ni idea para dónde va el mundo, pero pues tengo una plata extra, voy a invertirla y todo el mundo te va a hacer trizas tu idea de negocio, todo el mundo se le va a encontrar 27 fallas, pero la realidad es que el que más sabe de esas fallas eres tú, el que realmente está construyendo el problema y conoce de cerca de qué tanto es una dificultad o no eres tú. Yo acabo de recibir una herencia, me entraron 20 millones, 30 millones, 40 millones. ¿Yo qué hago con esa plata? Me dicen, la quiero asegurar. ¿Cuál es el lugar más seguro para poner la plata? Un banco. Y si además es por dejarla ahí me van a entregar rentabilidad, chévere. Los bancos más grandes no son los que más rentabilidad te dan, de hecho son los que menos rentabilidad te dan. Ya llevamos 3 años y medio y nuestros clientes más viejos tienen 6 veces el dinero con el que empezaron. Estoy muy bien posicionado para tomar mucho riesgo. Yo siempre he creído que soy un putas. Bienvenidos a todos al nuevo episodio del podcast de la Academia del Éxito. Les cuento que nos está acompañando una persona que está revolucionando la forma en la que ahorramos e invertimos. Hoy vamos a estar hablando con Charlie Correa, que es el CEO y cofundador de Mejor CDT, una empresa que está revolucionando la forma en cómo todos en Colombia abrimos CDTs y que no solo hace eso, sino que también hacia futuro está trayendo nuevos productos de inversión y sin ninguna duda cambiando el mercado. Charlie, bienvenido al podcast de la Academia del Éxito. Muchas gracias, Santi, por la invitación. Qué chévere estar aquí y soltar un par de perlas. Eso, muy bien, muy bien. Charlie, y justamente quiero comenzar para los que no te conocen, que nos cuentes un poco quién es Charlie Correa. Yo soy un emprendedor colombiano, tengo una plataforma que se llama Mejor CDT, que le ayuda a los colombianos a invertir dinero utilizando CDTs. Ahorita les voy a contar un poco más. En días pasados fui gerente de operaciones para Didi en Colombia, asegurando que los colombianos pudieran acceder a Didi más fácil y más barato. Y antes de eso estuve 4 años en Uber, entonces en total llevo 6 años pensando en cómo hacer que la gente se mueva fácil en carros públicos y carros privados. Y antes de eso trabajé un par de años en la TAM, la aerolínea, estudié ingeniería industrial de profesión y tengo una maestría en ingeniería. Muy bien, porque justamente algunos de esos aspectos quiero que los conversemos más adelante, pero quiero que comencemos esta conversación preguntándote cuál fue ese primer momento en tu vida en donde tú dijiste, yo quiero crear algo propio. Siempre sentí mucha admiración por mi abuelo. Mi abuelo era un agricultor que sembraba arroz y una persona que yo admiraba mucho, pero mi abuelo se murió cuando yo tenía 10 años. Entonces siempre me quedó las ganas de ser como él y después de un tiempo, cuando me pasé de trabajar en una aerolínea a Uber, me di cuenta que a pesar de que no había una regulación muy clara en Uber y no había una forma para crecer de manera, llamémoslo, legal, pues el servicio seguía creciendo, la cantidad de usuarios seguía aumentando, la cantidad de socios conductores seguía creciendo. Y dije, bueno, es que si al final del día se le solucionas un problema a la gente, no importa el marco regulatorio en el que estés, la gente te ama y ama ese producto. Si le metes muy duro y te rodeas de gente súper inteligente, lo más probable es que eso esté bien. Estoy hablando de un Uber del 2015, hoy estamos en 2025 y Uber ya está en la bolsa de valores, pueden comprar la acción de Uber con el ticker Uber. Así que pues eso terminó mostrando que era un buen modelo de negocio. Entonces ese modelo Eureka, ese momento Eureka fue el que me cayó la manzana en la cabeza y dije, pues si yo quiero ser emprendedor, lo único que tengo que hacer es crear algo que le sirva a la gente y le meta uno muchas ganas y probablemente va a estar bien. Y pues hoy llevamos 3 años y medio y le seguimos echando ganas y creo que podemos ir mejor, pero no vamos para nada mal. Muy bien, y justamente yo ahí lo que noto es que al final un poco como estas ganas de emprender nace como de 3 grandes aspectos. Hay un aspecto familiar, cuentas la historia de tu abuelo, agricultor. También yo creo que hay un aspecto de rebeldía, un poco como esa cultura Uber, esa cultura Didi, un poco de rebeldía, que yo creo que eso tiene un poco de todos los founders de startups en Colombia y en la región. Y yo creo que también tenemos un poco de algo llamado contexto y quiero que tú me ayudes a profundizar un poco más sobre eso, porque cuando yo hablo de contexto, el contexto pueden ser muchas cosas. Puede ser tu contexto personal, como algo más que quizás nos has contado y que te llevó a crear Mejor CDT, pero también un contexto local. Por ejemplo, Colombia al final ha sido un gran hub de startups, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos nada más de Rappi, de Platzi, entre muchas otras. Entonces, como también ese contexto como startup, pero en Colombia te ayuda a ti a ir como creando esta idea de Mejor CDT y también quizá hay algún contexto personal tuyo que nos hayas contado y que te llevó a tomar esta decisión. Un montón de cosas, pero una de las cosas que nosotros nos trazamos al comienzo de este journey de startup es
tenemos plata para camellarle nosotros mismos, pero queremos traer inversionistas a bordo, queremos traer gente a bordo que nos ayude a acelerar el crecimiento. Y cuando uno se pone a pensar en eso, el mejor inversionista a nivel mundial, particularmente para etapa temprana, es Y Combinator. Y dijimos, bueno, Rappi ya pasó por Y Combinator, entonces pues colombianos se escogen. Lo que tenemos que hacer es asegurar que quedamos y le metemos buen trabajo para quedar. Entonces fuimos una de las primeras 16 compañías colombianas en pasar por Y Combinator. Y eso nos ayudó mucho a despegar rápidamente en términos de ganar legitimidad con usuarios, ganar legitimidad con bancos. Ahorita les cuento un poco más lo que hacemos, pero pues básicamente tenemos que convencer a bancos de que trabajen con un par de emprendedores de menos de 40 años. Entonces a veces nos miran como los chinos chiquitos. Entonces tener este legitimador del sello de Y Combinator fue clave. Pero siempre arrancamos fue con una visión global. Cuando yo estaba en la TAM, la aerolínea, yo trabajé en la TAM, la aerolínea, yo estaba a cargo de los vuelos internacionales en Colombia en la parte de análisis de números. Entonces ya había trabajado en una multinacional, entendía que uno podía tener negocios multipaís. Ya entendía que Colombia tenía sustancia como mercado. Después me fui para Uber y Colombia era uno de los mejores mercados en ese momento, en el 2012, 2013, 2014, porque el servicio de taxi era tan malo que había un apetito muy fuerte en Colombia versus el resto del mundo. Entonces Bogotá alcanzó a ser la sexta ciudad más importante para Uber en el mundo. Hoy pues ya no está tan arriba en ese top, pero llegó a tener una sustancia fuerte. Entonces se veía que el mercado colombiano podía tener sustancia para algo. Uno entiende que al final del día la economía colombiana no es más grande que la brasileña y la mexicana, pero sí es más grande que la ecuatoriana, que la peruana, que la dominicana. Entonces había sustento suficiente para arrancar en algo en Colombia. Y lo otro es, yo veo el emprendimiento mucho como un juego de béisbol. Si a mí me ponchan en tercera base o me ponchan en primera base, me dio lo mismo. Me poncharon y no alcancé a dar la vuelta completa y ganar la carrera. Entonces, arrancar en Colombia para nosotros era una forma fácil de utilizar la red que teníamos, los conocidos que teníamos para validar rápido la hipótesis de mercado que teníamos y después ir a buscar otros mercados. Entonces, yo creo que esas tres cosas en contexto nos ayudaron mucho a que la idea diera sus primeros pasos y, pues bueno, hoy estamos con un producto que más de 450.000 personas ya están usando de alguna manera. Y quiero que enfaticemos sobre algo en este punto porque ustedes han recibido rondas de capital, pero también digamos que muchos negocios se han quemado en el proceso de recibir capital extranjero o externo, ¿cierto?, a la organización, y por eso muchas han optado de hacer bootstrapping. Para los que no sepan, bootstrapping es cuando tú creces a punta de tus propias ventas. Entonces, ¿por qué apostarle a recibir capital, a levantar capital y no solo a crecer a punta de bootstrapping? La pregunta es qué tan grande quieres ser y qué tan rápido quieres llegar ahí. Entonces, si uno quiere crear un negocio multipaís, con millones de usuarios, es muy difícil que la propia caja del negocio produzca los suficientes retornos para reinvertirlos de manera legal, ¿no? Si estamos hablando de polvito blanco, leche clean, ilegal, pues de pronto sí el negocio da para expandirse a multipaíses y ser un cartel de droga, pero en términos generales, si quieres crear algo multipaís con millones de usuarios, eventualmente necesitas inversión para acelerar ese crecimiento. Entonces la primera pregunta es esa, si que uno quiere ser un unicornio tecnológico o no, que un unicornio es una empresa que vale más de $1 billón, probablemente necesitas capital extranjero, o por lo menos capital de riesgo para crecer. No todas, no es la regla, pero de 100 unicornios, 99 fueron fondeados con plata extranjera. Hay un ejemplo, por ejemplo, de MailChimp, que lo hizo Bootstrap, pero fueron un montón de años y además le pegaron a un nicho muy importante que era cómo enviar email marketing y cómo hacer email marketing bien hecho. Entonces, por un lado está ese componente de qué tan grande lo quiero hacer y lo segundo está en términos de pues qué tanto la caja de la compañía me permite hacerlo, qué tanto el flujo de caja de los ingresos que recibo me permiten reinvertirlos. Entonces les doy un ejemplo. Si yo soy una constructora y yo quiero ser la constructora más grande de Colombia, pues cuánto tiempo me demoro en echar los pilotes, en hacer los apartamentos, pintarlos, venderlos y recibir toda la plata para empezar el siguiente proyecto. Si yo no hago una obra en un día, ni en una semana, sino en un año o en 18 meses, pues qué tan rápido puedo reinvertir esa plata que me estoy ganando en el siguiente proyecto de construcción. A veces estoy limitado por el tipo de producto que ofrezco. Entonces, Bootstrap puede servir para crecer aceleradamente, pero si lo haces con limitaciones físicas, como una obra de construcción, pues va a ser mucho más lento. Creo que ahora con AI hay una posibilidad de hacer Bootstrap muchísimo más rápido y de hecho algunas de las cosas que están cambiando hoy en el mundo de las startups para los que están empezando a levantar plata es que antes, hace 3 años o 2 años, te pedían, para levantar una ronda de 2, 3 millones de dólares, te pedían que por lo menos la empresa ya estuviera facturando $1 millón de forma anual. Ahora el estándar es que tienes que estar haciendo mínimo 3, 4, 5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el AI te debería estar acelerando a ese nivel. Si no tienes esos números, no puedes soñar con que vas a levantar una ronda porque ya el mercado no invierte en cosas que no estén potenciadas por AI.
Ya nos hablaste un poco sobre cuando fueron a Y Combinator. Quiero que nos expliques un poco más sobre esta historia. Al final, ¿cuándo fue que lo decidieron? ¿Cómo fue el proceso de entrevistas? ¿Qué fue lo que al final recibieron de parte de YC? ¿Y qué se siente tener como ese sello de YC, que mejor sea de YC? Alrededor de 16.000 emprendimientos aplican a recibir fondo de YC. YC recibe un poco menos del 2% de esos emprendimientos que aplican. Es más difícil entrar a YC y recibir plata de ellos que entrar a Harvard. Entonces, ellos al final del día lo que buscan es un talento fuerte que pueda crear un unicornio tecnológico. Entonces, por ejemplo, Airbnb es uno de los founders. Los founders de Airbnb pasaron por YC, los founders de Dropbox pasaron por YC, los founders de Stripe, que es una plataforma fintech muy grande para tarjetas de crédito y procesamiento de pagos en Estados Unidos, pasaron por YC. Entonces, ellos siempre están buscando founders ejemplares que hagan cosas sobresalientes. Y eso lo hacen con un proceso muy, muy interesante. Y es primero tienes que llenar un formulario de aplicación, que es parecido como cuando uno aplica para la visa o cuando uno aplica para alguna universidad, un formulario de aplicación. De esos, las estadísticas es 1 de cada 10 formularios pasa a entrevista. Los otros 9 los batean. Y luego, después de esa entrevista, tienes una entrevista que dura apenas 10 minutos. No dura nada más. Entonces, imagínate lo que te van a preguntar en 10 minutos para decidir si te van a entregar $500,000 o no. Y de esas entrevistas, la estadística es que solo 1 de cada 3 personas que pasan a entrevista es aceptado. Entonces, cuando nosotros estábamos preparando para esto, dijimos, bueno, listo. ¿Creo yo que puedo hacer una aplicación mejor que 1 de cada 10 personas? ¿Soy mejor yo que cada que 10 personas? Yo creo que sí, me la creo. Entonces, le gastamos mucho tiempo a hacer una muy buena aplicación. Luego enviamos la aplicación. Y el último día para recibir respuestas nos dijeron, listo, los vamos a entrevistar. Entonces ahí dijimos, bueno, listo, ¿será que somos capaces de hacer una entrevista mejor que otras 2 personas? Yo creo que también somos capaces de hacer una mejor entrevista. Nos preparamos, contactamos a 14 emprendedores que habían hecho ese proceso antes y que habían sido aceptados y les dijimos, oiga, tenemos entrevista en 2 días porque no nos hace una entrevista de prueba para calentar. Volviendo a la analogía del juego de béisbol, los bateadores antes de entrar al campo están en una jaula bateando con 2 bates al tiempo. Entonces nosotros queríamos replicar esa experiencia de los 2 bates al tiempo, entonces hicimos 14 entrevistas con otros emprendedores para prepararnos muy bien. Y cuando llegamos a esos 10 minutos de presentación, pues íbamos súper claros con las respuestas que queríamos transmitir. Y de esa manera fuimos aceptados. Entonces ahí la primera moraleja que yo quiero dejar es, si uno quiere lograr cosas que son extremadamente difíciles, tiene que poner un esfuerzo extremadamente alto. No puedes esperar que haciendo algo que haces en todos los días te vaya mejor que el 99% de la gente. Luego fuimos aceptados. Y esto es un programa que lo hace una inversionista que está en San Francisco, en Silicon Valley. Y esto era pleno año 2021, 6 meses post pandemia. Entonces nos tocó todo el programa virtual. Entonces fue chévere en el sentido que podíamos ir a nuestras reuniones con nuestros clientes acá sin tener que estar en San Francisco, pero también nos perdimos un poco esa sustancia que es estar en San Francisco y que es ser una compañía Y Combinator en San Francisco. Pero en resumen, te ponen a la altura de los mejores emprendedores del mundo, te dan un montón de charlas, incluso los founders de Airbnb. Brian nos dio una charla con algunos tips de cómo ser emprendedor. Y esto es una experiencia que se vuelve única en ese sentido. Y ya después de que nos graduamos del programa, porque ellos te hacen un programa de 3 meses con un montón de tips para que tú crezcas un montón y levantes una ronda grande, te gradúas del programa y lo que sigue es la red de emprendedores con las que puedes apoyarte para preguntarles algunas cosas. Simón Borrero no va a ver este podcast aún, pero cuando se lo mande, me va a decir, sí, yo me acuerdo que le respondí a Charlie cuando me preguntó tal cosa del proceso de YC. Y lo mismo, entonces la red de YC es una red muy fuerte que termina apalancando mucho. Entonces, si usted está pensando en aplicar a un emprendimiento y quiere fondeo de inversión extranjera, le recomendaría mucho que piense cómo aplicar a YC. Y tú has pasado por los 2 mundos, has pasado por el mundo corporativo siendo empleado, pero también estás en el mundo emprendedor. ¿Tú qué frase utilizarías para definir cómo esa diferencia entre trabajar para alguien o trabajar para ti mismo? Bueno, no sabría una sola cosa en particular, pero lo que sí sé es que uno tiene que hacer lo que a uno lo haga feliz. Y para muchas personas es uno de esos 2 caminos. Hay muchas personas que prefieren estar en el mundo corporativo y ser y sentirse desarrollados profesionalmente en el mundo corporativo. A mí me encantan las historias de las personas que entran como mensajero en la empresa y terminan como presidente. Esa es una persona que quería eso. Otras personas que no tuvieron educación y aún así son los fundadores de grandes empresas, como por ejemplo Servientrega. Entonces, creo que el camino es para cada persona. Lo importante es que cada persona decida qué quiere y cómo lo quiere. Y hay muchas personas que están en una empresa corporativa y dan el salto a probar y ser emprendedores, prueban por 6 meses, 1 año, 2 años, no les gusta y se regresa. Eso es totalmente válido. Y hay otros que
nunca fueron empleados, nunca quisieron ser empleados y son felices haciendo lo que hacen. Entonces yo creo que cualquier camino es válido, lo importante es seguir un poco esa intuición. Esa intuición lo más probable es que esté equivocada porque pues si nunca has trabajado como emprendedor, nunca has sido emprendedor, pues hay que probarlo y si no te gusta no pasa nada, vuelves a lo corporativo. O si lo tuyo siempre ha sido ser emprendedor y nunca quisiste ser corporativo, pues no pasa nada. También está bien ser emprendedor y está bien eso. Entonces no hay una sola frase para eso, pero lo importante es hacer lo que uno quiere y lo que uno se sienta cómodo está bien. Tú en el mundo corporativo estuviste en grandes empresas, hablaste de LAN, hablaste de Didi, Uber. de Uber, y al final yo digo, pues es como una carrera soñada. Muchas personas quisieran estar en estas empresas, quisieran crecer en estas empresas como tú lo hiciste, y yo me cuestiono, entonces, ¿qué fue lo que te motivó para dejar el mundo corporativo y crear algo como Mejor CDT? Ciertamente no fue la comodidad ni la plata. En ambos lados, en Uber y en Didi ganaba mucho más que lo que gano hoy como emprendedor, pero la apuesta de emprendedor es una apuesta a largo plazo, no es una apuesta de salario. De fondo, para mí el emprendimiento, el significado que tiene y la razón por la que lo hago es porque quiero tener un impacto grande en la sociedad. De dos maneras. Tener un montón de usuarios a los que el producto les cambie la vida y les sirva un montón. Ahorita les cuento un poco más qué hace Mejor CT, pero ya tenemos 2 millones de personas que han entrado a nuestra página web, 450.000 que usan alguno de nuestros servicios. Y la segunda, que sea fuente de inspiración para alguien más. Mis papás me tuvieron a mí cuando tenían 20 años, estaban en la universidad, no sabían qué estaban haciendo, ni siquiera tenían una relación formal, simplemente se dejaron llevar por un amor de verano. Me tuvieron a mí, menos mal no me dejaron morir antes de nacer. Pero pues me crié con unas limitaciones considerables de ser hijo de un par de papás jóvenes que no tienen una carrera establecida ni un trabajo establecido. A los 13 años mis papás tuvieron una quiebra y yo me gradué de un colegio público. En ese colegio público yo tenía 50 estudiantes en el salón y yo venía a un colegio privado con 8 estudiantes en el salón. Entonces, en ese proceso me di cuenta que, pues, pucha, a veces las personas no tienen las oportunidades que quisieran tener y si bien las oportunidades te permiten tener una línea de partida en la carrera, en la vida profesional más alta, es decir, si mis papás me pueden pagar una universidad, estoy mucho más adelante que personas que ni siquiera tienen cómo pagarse una universidad, les toca trabajar en el día y estudiar en la noche. Si al final del día de alguna manera puedo ser una inspiración para alguien más que piense en un colegio público, que alguien de un colegio público llegó a tener un unicornio tecnológico, si esa inspiración se logra, creo que mi vida estuvo bien servida. Entonces, de ahí viene un poco la inspiración de dejar la carrera corporativa a ir por un sueño un poco más grande y más profundo en términos de, bueno, voy a tratar de tener un impacto grande y morir en el intento. Yo quiero que justamente hablemos un poco más sobre tu experiencia liderando equipos en Uber y en Didi, porque son grandes referentes a nivel mundial. Y quiero preguntarte, número uno, ¿cómo fue esa experiencia en estas compañías? Y número dos, y yo creo que más importante, ¿qué te llevaste de ahí y qué aplicas a día de hoy en Mejor CDT? Los mejores equipos profesionales con los que he trabajado, que no estén en Mejor CDT, que es mi compañía, fueron los de Uber y fueron los de Didi. Cuando tú tienes una compañía que crece 2 veces año a año, 3 veces año a año, después de que ya tiene 10 millones de usuarios, 20 millones de usuarios, 30 millones de usuarios, no es pura casualidad. No es solamente el nicho de mercado en el que estás, sino es porque el equipo detrás es extremadamente bueno. Entonces, en el caso de Uber y Didi, lo que me llevé fue conocer gente increíblemente talentosa. Yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad de los Andes y ahí pues el filtro de entrada es considerable, entonces te rodeas de gente muy pila, pero nunca vi gente tan pila, tan recursiva, tan trabajadora y tan comprometida como la que me tocó en Uber y como la que me tocó en Didi. Ahora, probablemente hay un sesgo de definición. Si la mitad de la gente percibe que la empresa es ilegal y te vas a trabajar en una empresa de ese estilo, el que vaya o le falta un tornillo o en verdad quiere romper paradigmas y hacer las cosas de manera diferente. Entonces el talento allá fue muy bueno. Todavía me hablo con muchísimos de ellos. Hace 2 semanas estuve en San Francisco y me encontré con 3 de muy buenos amigos de Uber que unos siguen en Uber, otros están en otras empresas de tecnología haciendo carros que se manejan solos y estaciones de gasolina con carga eléctrica en vez de gasolina. Entonces me quedé con esas muy buenas relaciones de gente a la que al final del día, cada vez que tengo un problema y no sé qué hacer, los llamo y les pido su consejo. Eso fue lo que me quedé de Uber y Didi, un grupo de gente muy talentosa. Entonces, si ustedes están pensando en a qué empresa aplico, ¿será que aplico al banco grande de toda la vida o aplico a una startup que está rompiendo paradigmas? Aplicar una startup que está rompiendo paradigmas te puede generar una red social de gente muy interesante que te pueda ayudar en los problemas que a ti se te ocurran y en la que puedes aprender un montón.
yo creo que en la época nuestra, o por lo menos en la de nuestros papás, uno siempre aspiraba a llegar a una empresa grande porque eso significaba estabilidad. Yo creo que eso ya no vale tanto la pena como rodearse de gente que le enseña a uno cosas, o una industria que le enseña a uno cosas que es posible. Yo trabajé 3 años en LATAM, la aerolínea. Me fui a LATAM cuando ya no quería montar más en un avión, porque a uno le dan beneficios gratis para viajar a todo el mundo. Entonces dije, ya no quiero viajar más en un avión. Llegué a Uber, a los 2 meses me tenían lanzando Uber en República Dominicana. Y a los 6 meses me mandaron a lanzar Uber en Argentina. Entonces la vida también te va poniendo donde te tiene que poner, los desafíos que te tiene que poner, pero esas empresas te das cuenta que puedes lanzar productos tecnológicos muy rápido, cruzar fronteras y replicar el éxito en varios mercados. Entonces eso fue una cosa que me llevé mucho de esas experiencias. Y había otra segunda parte de la pregunta, pero no me acuerdo cuál era. No, la segunda parte es como justamente qué de Uber y Didi te llevas y que ahora replicas en Mejor Sete. Varias cosas. La primera es que pues hay que tener un propósito grande y claro. Para cuando en la época de Uber, crear una forma de transporte que fuera más segura que un taxi, donde no te hicieran un paseo millonario, una forma de transporte que fuera más cool, donde te montaras en un carro más cómodo, donde te preguntaran qué música quieres escuchar, donde de pronto te ofrecieran agua, pues es algo que es cambiar el mundo, es hacer parte de algo que estoy creando, que está cambiando el mundo y después de que yo me muera, esto va a ser diferente a cuando yo lo recibí. Entonces, ese primer elemento es algo que trato de reflejar en mi empresa y es, ok, ¿cómo vamos nosotros a cambiar el mundo? ¿Qué vamos a hacer nosotros diferentes para que cuando nos vayamos de este mundo lo dejemos mejor que como lo recibimos? Y si eso lo haces además con un producto que le sirve a la gente, que favorece a las personas, que les ayuda a las personas, pues qué mejor cosa que sentirse orgulloso de eso. Entonces eso es lo primero, como tratar de tener una misión ambiciosa de cambiar el mundo con la gente, con la que los empleados y las personas que usan el producto se puedan conectar. Y la segunda, pues tratar de tener muy buen talento, tratar de tener un talento que es muy hábil para solucionar problemas. Entonces, por ejemplo, dato curioso, ahí les chivo para cuando nos toque alguna entrevista. En todas las entrevistas laborales, no importa para el rol, si es para practicante de algo, para gerente de algún área, la primera pregunta que le hago es ¿por qué escogiste la carrera que escogiste? Uno a los 14, 15, 16 años no tiene ni idea de qué va a estudiar ni por qué va a estudiar. Pero cómo deciden qué carrera estudiar te dice mucho de la persona, cómo se afrontó a una de las decisiones más importantes de su vida. ¿Fue la carrera que el papá le dijo? ¿Fue la carrera que estudiara, que quería que el papá estudiara? ¿O fue algo que él se sentó a pensar y dijo, yo quiero ser muy bueno en esto? Me encanta aprender del mundo de las finanzas, me encanta aprender de cuidar a la gente, por eso quiero ser médico. Entonces, ¿cómo se afrontan a esa decisión de cómo escoger su carrera? Es una cosa que, por ejemplo, pregunto para asegurar que el talento que tenemos toma decisiones con sentido, toma decisiones con agency, ahorita podemos hablar del concepto de agency, para ser responsables consigo mismo. Entonces, ¿cómo contratamos muy buen talento? Es clave. Y ya en la ñapa y en la respuesta es, pues si tienes talento muy bueno, ¿cómo le das las herramientas para que ese talento se quiera quedar? En términos de cómo les vas a enseñar cosas, cómo vas a desarrollar su talento, cómo les vas a dar beneficios, como por ejemplo comida gratis en la oficina. Vas a las oficinas de Mejor CT y tienes galletas, papitas, platanitos, lo que quieras gratis, hay frutas, café gratis, agua gratis, puedes pedir lo que quieras para que nunca te falte nada y puedas sentirte cómodo. No hay nada más deprimente para mí que no entrar a una empresa que tiene cientos de empleados y tiene una máquina para meter monedas y billetes y sacar un queso pera. A esta empresa no le falta plata, ¿por qué no le dan a uno un queso pera gratis? Si yo tengo hambre y te dieron un queso pera, es porque tengo hambre y si me lo das fácil y me lo puedo comer gratis, me puedo sentar a trabajar más rápido. Entonces, tratamos de que el ambiente sea muy cool en ese aspecto, muchos jeans, muchos tenis, poca formalidad, poca burocracia. Una grosería de vez en cuando en alguna reunión, nada ofensivo, sino relajado. Bueno, tocará ir a trabajar a la oficina de Mejor Sete a comer un ratico. Cuando quieras, bienvenido. ¿Qué tal va el episodio? Excelente, ¿no? Lo que sí no es excelente es que más del 80% de las personas que ven estos videos no están suscritas al canal y eso que es gratis. Si quieres que sigamos trayendo a los mejores invitados y creando el mejor podcast de finanzas e inversiones, emprendimiento y buenos hábitos, te invito a que te suscribas al canal, le des like a los videos y nos dejes en los comentarios todas tus opiniones. Créeme que tú eres pieza clave en este proyecto. Pero ahora sí, continuemos con el podcast. Charlie, y ahora me gustaría preguntarle sobre alguna anécdota o una experiencia que marcó un antes y un después en empresas como Uber y cuando usted trabajaba allá. Hay un montón, pero yo creo que tal vez la más importante, la más profunda para mí fue la siguiente. Yo siempre pensé que yo estaba para cosas grandes, pero pues me gradué en un colegio público. Era uno más de 210 estudiantes de ingeniería industrial en los Andes. Entonces, ¿cómo llegaba yo a ser parte de algo que fuera meaningful, que fuera importante? Era una pregunta muy grande que yo tenía. Pero siempre supe que estaba para algo grande.
Y la primera vez que entré a la oficina de Uber al proceso de entrevistas, era una oficina que tenía 10 puestos, computadores Mac y ya, no había nada más. Por primera vez sentí conexión con un propósito de hacer algo que me sintiera cómodo. Yo me sentía cómodo de querer hacer parte de algo grande con Uber. Y Uber en ese momento ya era unicornio, ya había levantado una serie B, si mal no estoy, o una serie C. Y Uber decidió apostar por mí y me contrató. Y para mí el antes y después en mi vida profesional fue Uber. Y uno de sus componentes grandes fue que me ayudó a sentirme seguro de que yo efectivamente podía estar para cosas grandes y que yo valía la pena. Si tienes una multinacional que puede contratar el talento que se le ocurra en el mundo y decide apostar por ti, es porque ve en ti lo que tú puedes llegar a hacer. Entonces esa anécdota, esa oportunidad que me dio Uber de generarme más confianza a mí mismo y de permitirme creerme el cuento, me ayudó a que yo mismo me sintiera más motivado de los demás y a trabajar más de los demás. Y por eso me mandaron a lanzar República Dominicana en corto tiempo y Argentina después en corto tiempo. Y bueno, ya después casi que a cargo de las operaciones en Colombia un par de años después. Entonces, eso me cambió a mí mucho la vida. Querer soñar algo grande y ver que alguien me diera la oportunidad de hacerlo fue algo, una cosa que me cambió la vida. Y ya después de eso vinieron muchas oportunidades y experiencias, como por ejemplo estar en el lanzamiento de Uber en Argentina. Teníamos un teatro reservado y empezaron a llegar todos los taxistas a tirar piedras y a romper ventanas. Y decir, bueno, listo. Si esto está pasando, más allá del miedo que estoy sintiendo que nos cojan a piedras y vengan y nos saquen, pues esto es el resultado de querer cambiar el mundo y esto es lo que cuesta cambiar el mundo. Hoy Uber en Argentina es una de las plataformas más importantes de movilidad y les va muy bien. Entonces, pues ver de vuelta cómo le agradeces tú esa confianza que te dieron a ti, creo que fue algo chévere. Entonces creo que esa anécdota en particular es como lo más importante que para mí significó. Entonces si alguien no se está creyendo el cuento que puede ser bueno, alguien le va a creer el cuento, no le tenga miedo a eso. Y si a usted le sobra confianza, pues bien, y más bien transmítale algo de esa confianza a otras personas para que les cambie la vida. Quiero que pasemos un poco a la génesis de Mejor CDT y es un poco, ¿qué viste tú en el sistema financiero colombiano que dijiste, aquí hay algo gigantesco por mejorar, acá hay una gran oportunidad y yo la voy a como solucionar? Estamos en el 2020, estoy en la pandemia, todo Bogotá está cerrado, todo Colombia no puede salir. Yo trabajo en Didi, soy gerente de operaciones de Didi. Y digo, no tengo ni idea para dónde va el mundo, con toda esta incertidumbre de la pandemia, pero pues tengo una plata extra, voy a invertirla en algo que yo pueda entender y que yo sepa que no se va a acabar. Los bancos probablemente no se van a acabar en la pospandemia, invirtamos en un CDT. Trato de abrir un CDT, no encuentro el banco más rentable, comparar tasas en los bancos es un dolor de cabeza, me demoro 3 días comparando todas las tablas de todos los bancos y para el tercer día ya había cambiado el primero que había revisado. Entonces fue como una vaina de no puedo entender cómo es posible que yo no pueda invertir en el CDT más rentable del mercado, habiendo tantos bancos para comparar en un producto que existe antes de que existiera el Banco de la República. Dato curioso, el Banco de la República se llama Banco de la República, pero la primera versión se llamaba la Junta Monetaria. La Junta Monetaria se inventó el CDT en Colombia y lo reguló antes de que la televisión fuera color, y no había una plataforma en todos estos años para comparar e invertir en el más rentable. Entonces primero fue ese momento de, oiga, esto se parece mucho a los taxis con una mala experiencia, yo creo que lo podemos hacer mejor con más tecnología. Esa fue la primera cosa. Y la segunda cosa fue darme cuenta que había más bancos de los que yo esperaba. Yo pensé que los bancos eran como los operadores móviles, que había Tigo, Movistar, Uni y se acabó. Y claro, y me doy cuenta que hay 30 bancos y que esos en ese momento no eran 30, eran 26 y que esos 26, 22 ofrecían CDTs a personas. Y yo decía, pucha, ¿qué ofrecen estos bancos? Y resulta que hay bancos pequeños que ofrecen el doble de rentabilidad que los bancos más grandes. Dato curioso, el banco con más oficinas de Colombia para un CDT de un año hoy le ofrece el 7%. El banco más rentable que usted encuentra el mejor CDT hoy le ofrece el 10,5%. Entonces dije, pucha, hay una nueva oportunidad para poner a la gente a encontrar el banco más rentable y que le pueda sacar jugo a eso. Y todo eso viene asegurado por el gobierno a través de una entidad que se llama Fogafín, que lo que hace es que te va a devolver 50 millones de pesos si el banco se quiebra. Entonces dije, pucha, no hay una plataforma para comparar, hay bancos que ofrecen más rentabilidad, el gobierno asegura la inversión hasta 50 millones. Creemos algo que solucione este problema de falta de información y de asimetría. Esa fue la oportunidad que vimos en Mejor CDT. Llevamos en esa misma idea 3 años y medio, desde la misma idea que arrancamos en el día 1 y cada día tenemos un poquito más de usuarios que el día anterior. Quiero que hablemos justamente un poco de ese día. Listo, ya nos contaste de que identificaron la necesidad, pero en qué momento dijeron, listo, nosotros vamos a hacer Mejor CDT, este es el nombre, esto va a ser la estrategia.
muchas veces esto ocurre como con algunos amigos, entonces estabas solo, estabas acompañado, al final Mejor CDT tiene cofundadores, entonces, Sí. ¿cómo fue ese día? ¿Qué hiciste ese día? Y después de ese día que ya dijiste, esto se llama Mejor CDT, ¿qué pasó al día siguiente? Em, yo era director de operaciones en Didi, ganaba bastante bien. No tenía que preocuparme por muchas cosas. Tenía un equipo de 100 personas debajo mío, 5 personas en mi equipo eran MBAs, entonces no tenía ni que hacer una presentación en PowerPoint. Cuando tú renuncias a una vaina de ese calibre, tienes que tener muy claro qué te vas a poner a hacer. O sea, no puedes irte a hacer modelo de OnlyFans porque sí, ¿no? O sea, tienes que tener muy claro porque hay un costo de oportunidad muy grande. Entonces, yo había entrado a Didi porque quería aprovechar para aprender de emprendimiento y acercarme a construir algo de cero, porque Didi era nuevo, yo era el que estaba a cargo de lanzar Didi en Colombia, era el segundo empleado. Yo sabía que mi tiempo en Didi estaba contado. Y dije, ¿cuándo me voy a ir de Didi? Cuando Didi me diga que me va a ofrecer un cargo más alto que el que ya tengo. Porque ese día yo no lo voy a aceptar para irme a crear lo mío, porque pues si no me voy a quedar jugando la carrera del mundo corporativo y yo quería ser emprendedor. Entonces llega un día en el que Didi me dice, oiga, lo vamos a promover, gerente general de toda Latinoamérica, menos México, menos Brasil. Yo tenía 30 años. Entonces yo dije, no, yo cojo esta posición y voy a estar estresado y además, pues probablemente nunca emprenda. Entonces dije, si voy a estar estresado, más bien prefiero estresarme con mi emprendimiento. Entonces ese día les dije, oiga, muchas gracias, todo bien, pero pues yo me quiero ir a ser emprendedor. Entonces venga, más bien yo les acompaño a que consigan mi reemplazo y yo me voy. Más me dijeron, no, quédese 4 meses. Yo le dije, 4 meses es mucho, un mes es muy poquito, yo me quedo 2 meses. Me dijeron, listo, hágale 2 meses. Entonces en esos 2 meses, yo ya sabía que me iba, sabía que en 60 días, en 59, en 58, en 57 días me iba a quedar sin salario, entonces tenía que sentarme a pensar ahora sí qué iba a hacer. No tenía qué iba a hacer, no tenía clara la idea, no tenía claro qué me iba a poner a hacer, pero ya sabía que tenía un tiempo límite. Entonces, ese momento de empezar arrancó por ahí. Arrancó por decir, bueno, listo, ya me voy a ir de Didi y voy a empezar y ahora tengo que sentarme a pensar en qué negocio voy a hacer. Ahí fue donde empecé a pensar en, ok, que quiero crear algo para la clase media de América Latina, algo que le ayude a la gente a salir adelante, qué problemas tiene América Latina. Entonces aquí estamos hablando de la pandemia, todo, ni siquiera sabía a dónde iba la educación, a dónde iba la alimentación, hacia dónde iba la salud, clínicas cerradas, mejor dicho. Entonces dije, metámonos en el mundo de la inversión y metámonos en el mundo de ayudar a la gente a invertir. Y ahí fue donde investigué un poco más de los CDTs y terminé dándome cuenta de estos fundamentals que te contaba hace un rato. Entonces, primero, el empuje terminó dándose por eso. Y lo segundo es, ya por ser ingeniero industrial e inquieto con los datos, dije, bueno, si uno va a montar algo con CDTs, pues la gente que busca en Google, ¿qué carajos está buscando el mundo de los CDTs? ¿Cuántos están buscando CDT Bancolombia? ¿Cuántos están buscando CDT qué es? ¿Cuántos están buscando CDT rentabilidad? ¿Cuántos están buscando el término CDT para qué sirve? ¿Cuántos están buscando el CDT, el término cuál será el mejor CDT en Colombia? Y en ese análisis nos dimos cuenta en su momento que el 12% de las búsquedas tenían que ver con encontrar cuál era el CDT más rentable del mercado. Y yo dije, a mí me pasó eso, yo estaba buscando y no lo encontré. Y apenas 12% de la gente lo está buscando, este número seguro en el tiempo va a crecer. Cuando la gente se montó por primera vez en una aerolínea, nunca se le ocurrió que debía comparar los precios de las aerolíneas en una plataforma web. Y hoy Despegar.com y plataformas de este estilo mueven uno de cada 3 tickets a nivel mundial. Entonces dije, este número va a crecer. Segundo, la gente está buscando cuál es el más rentable. ¿Cómo le pone usted una plataforma que le ayude a encontrar el más rentable? Mejor CDT. Entonces el nombre vino de ese análisis de qué está buscando la gente y cómo la llamamos a la gente a buscar. Entonces, pues hoy en día, cuando la gente está tratando de entender cuál es el CDT más rentable, usualmente pone cuál es el mejor CDT y pues el mejor CDT está acá. Muy bien. Y quiero que hay algo que me genera mucha curiosidad y es porque muchas veces las personas me la preguntan. Yo, pues a pesar de que también soy emprendedor, siento que cuando está en el mundo corporativo tuve una carrera bastante acelerada y que uno puede ocupar posiciones altas siendo muy joven. Yo quiero que usted nos explique un poco cuáles fueron esas claves para que a los 30 años usted ya tuviera una de las posiciones más importantes de una multinacional gigantesca a nivel mundial en toda Latinoamérica. ¿Qué cree que usted en ese momento y que si usted hubiera seguido en el mundo corporativo seguramente hubiera seguido creciendo, pero qué fue lo que lo llevó a usted a estar en esa posición? Particularmente a mí, yo creo que hay muchos caminos, pero particularmente a mí, yo todas las mañanas me levantaba preguntándome cómo le puedo hacer la vida más fácil a mi jefe. ¿Qué es lo que necesita mi jefe de mí? ¿Cuáles son los indicadores que mi jefe necesita que yo mueva? ¿Cuáles son las reuniones que necesita que mi jefe necesita que yo lidere? ¿Cuáles son los temas que necesito quitarle de encima a mi jefe para que el man esté mejor?
¿Por qué? Porque si yo hago eso por mi jefe se puede meter en pedos diferentes, más grandes, más responsabilidades, y si a él le ponen de más responsabilidades, surprise, surprise, se va a abrir un hueco para las responsabilidades que ya no está haciendo porque las estoy haciendo yo. Entonces, naturalmente, ¿a quién van a poner ahí? Pues al que ya las está haciendo. Entonces, arrancar por ese mindset de cómo le hago la vida más fácil a mi jefe me llevó a coger responsabilidades de mi jefe de manera orgánica hasta un punto donde mi jefe con este tiempo libre estaba dedicado a otras vainas y mi mismo jefe decía, venga, necesito que alguien me reemplace en esto. Este man es Charlie. Entonces creo que ese es fundamentalmente lo que más llevo ahí. Ahora, pues si yo me levanto todas las mañanas pensando cómo hacer la vida mejor a mi jefe, pues a veces me toca hacer cosas que son incómodas o cosas que no sé hacer, o cosas que me da mamera hacer. Si yo le echo ganas, las voy a lograr. No, que hay que hablar con un montón de conductores haciendo paro en tal lado. Pues yo no quiero ir a hablar con conductores, qué pereza. Pero si yo quiero llegar lejos, pues me toca hacer ese esfuerzo. Ok, venga, ¿a quién le pregunto que me dé recomendaciones de cómo hablar con conductores para no dejar ir linchado allá? Entonces, pues no solo es eso, sino también poner el esfuerzo de hacer eso y que efectivamente salga bien. Yo entré a Uber, eran 10 personas en ese momento. Yo creo que la mayoría más inteligentes que yo y más trabajadores que yo, pero pues al final del día yo me dediqué a hacer y a esforzarme un poco más que los demás. Y por eso me mandaron a República Dominicana temprano, me mandaron a Argentina temprano y después me dejaron casi que a cargo de Colombia de tiempo completo. Y quiero que hablemos mucho, es como, o sea, no solo por lo que lograba, sino la edad que tenía. Y porque le quiero hacer algo, porque me siento como muy identificado. Hace poco, yo tenía 25, 26 años, y me sorprendió mucho que una de las empresas más grandes de Colombia me contactó para un proceso de ser vicepresidente financiero de la empresa. Pasé todos los filtros, pero al final la decisión fue que no quedé. Y cuando la chica me dijo por qué no quedé, yo no me lo podía creer. Me dijo, mira, voy a ser muy sincera contigo. Tú no quedaste porque eres muy joven. Qué idiotas, ¿verdad? De verdad, de verdad. Y yo no me la podía creer. Y creo que es algo con lo que he tenido que lidiar gran parte de mi vida. Yo estoy seguro que usted también. Entonces, ¿usted qué le diría a los que creen que la edad sí es un impedimento para lograr las cosas? La edad no es un impedimento, pero hay que tener en cuenta que nosotros como generación más joven probablemente nos ha tocado un mundo diferente al de nuestros papás. Entonces, para lo que a nuestros papás o las personas mayores está bien o está mal, no es probablemente lo mismo que para nosotros está bien o está mal. Entonces voy a dar un ejemplo analógico acá. Los papás tal vez decían, venga, no renuncie a la gran empresa porque entonces nunca va a tener una oportunidad ni estabilidad. Pero pucha, en un mundo en el que tú puedes viajar por avión con low cost a Europa barato, puedes aprender de lo que quieras en YouTube. Muchos de los seguidores de Academia del Éxito aprenden muchas cosas de esa manera. Puedes inscribirte a cursos gratis en las mejores universidades del mundo. Puedes acceder a créditos del ICETEX para educación. Pues ya no estás realmente limitado a solo encontrar oportunidades laborales en las grandes empresas. Ahora estás abierto a encontrar muchísimas más oportunidades. Entonces puede que para los papás o para la gente vieja o para la gente de vieja usanza algo esté bien cuando la realidad es que el mundo que nosotros hemos visto nos demuestra que no está bien, sino que pueden haber otros caminos. Entonces creo que uno cuando les enfrenta a situaciones de ese estilo y ve el entorno que va en corriente diferente a la nuestra, no hay que juzgarlos, no hay que pensar mal de ellos, simplemente hay que decir, ellos no han visto el mundo que yo he visto con mis ojos, entonces no pasa nada. Creo yo que la edad está más que claro que puedes tener gente muy joven liderando grandes compañías. Bill Gates era billonario muy joven. Mark Zuckerberg hoy tiene menos de 40 años y es un triputas. Tienes Elon Musk que ya va para los 60 años y también logra muchas cosas. Entonces creo que el tema de la edad ya no es tanto una pregunta, la pregunta es qué tanto tú mismo te crees el cuento y cuáles son esas falencias que no tienes que tienes que aprender a sortear. Yo he conocido emprendedores muy, muy jóvenes y empleados muy, muy jóvenes que son brillantes. La clave no es la edad, sino lo que haces con tu tiempo y cómo te afrontas a los problemas a los que te vas enfrentando. Quiero que ahora sí hablemos de Mejor CDT. Y para comenzar sobre Mejor CDT, si una persona no conoce sobre Mejor CDT, ¿usted cómo le explicaría qué es Mejor CDT, qué es Mejor CDT en 30 segundos? Mejor CDT es como un despegar.com, pero para CDTs. Entonces, a través de Mejor CDT encuentras el banco más rentable para tu dinero. Puedes abrir ese CDT en ese banco sin tener que salir de tu casa y lo haces completamente gratis porque le cobramos al banco. El CDT es un producto de ahorro e inversión donde llevas tu dinero a un banco y el banco te lo devuelve con total seguridad y más rentabilidad.
Lo que le faltaba a ese mundo era una forma de encontrar el más rentable e invertirlo fácil y sin salir de casa, y eso es Mejor CDT. ¿Qué datos curiosos nos puede contar sobre Mejor CDT que casi nadie conozca? 2 de cada 3 personas que utilizan Mejor CDT nunca habían invertido dinero en su vida y lo hacen en un producto con el que no van a perder su plata, porque el banco siempre les devuelve lo que ustedes le entregaron, mayor rentabilidad. Ese es el primer dato curioso. El segundo es, los bancos más grandes no son los que más rentabilidad te dan, de hecho son los que menos rentabilidad te dan. ¿Por qué? Porque el negocio de un banco es prestarle plata a la gente, no darte rentabilidad. Entonces, como el negocio del banco es prestarle plata a la gente, si el banco tiene una cuenta de ahorros en el que te paga 0 punto nada de rentabilidad versus darte un CDT al 10%, pues todos los bancos van a querer cuentas de ahorro de bajo costo. Entonces, los bancos entre más grandes, más cuentas de ahorro tienen, más dinero barato tienen y por ende menos rentabilidad te quieren ofrecer en CDTs. Los bancos nuevos, los neobancos, los bancos pequeños de nicho, que no tienen muchas cuentas de ahorro, que no tienen una gran red de cajeros electrónicos, que no tienen grandes oficinas por todo lado en Unicentro, Andino, en lugares frecuentes, pues necesitan resaltar de alguna manera y resaltan a través de una rentabilidad alta. Y la tercera es que los CDTs no se pueden retirar antes de tiempo. Yo abro un CDT con un banco y estoy obligado a tenerlo hasta el final, pero sí se lo puedo transferir a alguien, sí se lo puedo endosar a alguien, como cuando transfiero un cheque o endoso un cheque. De hecho, el CDT es un título de valores, es un título que se negocia en la bolsa de valores. Entonces, se lo puedes transferir a alguien y Mejor CDT se vuelve ese alguien que te lo recibe y te devuelve 10 millones de pesos de un día para otro si llegas a tener una emergencia. Entonces, con Mejor CDT te encuentras el banco más rentable del mercado. Muchas personas, 2 de cada 3 ya están invirtiendo sin arriesgar su dinero y ganando rentabilidad. Y 3 pueden retirar su dinero de un día para otro si lo llegan a necesitar con el CDT flexible, que es un servicio exclusivo donde no les cobramos si llegan a tener una emergencia. ¿Cuál ha sido el mayor reto de construir un producto financiero como Mejor CDT en un país como Colombia? Yo creo que independiente de Colombia es la paciencia. Yo cuando arranqué a emprender, arranqué con muchos ánimos y con mucho perrenque. Ya después del tiempo uno empieza a decantar un poco las emociones y las ideas y creo que Mejor CDT es probablemente uno de los peores negocios en los que uno se puede meter porque tienes que lidiar con 2 clientes. Tienes que lidiar con el banco y tienes que lidiar con el cliente que invierte. Entonces nosotros le cobramos al banco, para el cliente somos completamente gratis. Entonces cuando tú trabajas para un banco, estás trabajando para un behemoth grande, lento, burocrático y miedoso. Eso requiere mucha paciencia, eso requiere mucha espera, eso requiere mucho de explicarle a ellos que hay otro camino diferente al que ellos probablemente hacen o conocen. Y por otro lado, tienes que convencer a usuarios de que inviertan su dinero en un lugar en el que nunca habían escuchado antes, probablemente en un neobanco o en un banco pequeño que nunca habían escuchado antes, y que además lo hagan a través de una plataforma por internet que no te está cobrando nada. Entonces, para algunas personas eso puede sonar medio riesgoso, puede sonar incluso como hasta una estafa. Entonces, la paciencia en general ha sido una virtud que hemos tenido que desarrollar en este negocio en particular. Y hacerlo en Colombia, creo que lo único difícil que ha tenido Colombia es el panorama político que ha pasado recientemente. Creo que para nuestro negocio, por ejemplo, que es el tema de invertir dinero, cada vez que un presidente sale y dice una cosa o se agarra con el presidente de Estados Unidos por cualquier otra, cada vez que cambia ministros, transmite mensajes de intranquilidad o de duda para los inversionistas. Entonces eso particularmente nos ha pegado, porque políticamente pues, la incertidumbre traduce en que la gente tal vez no se sienta tan cómoda invirtiendo su dinero. Entonces creo que eso ha sido particularmente retador. Ahora, la democracia tiene esas cualidades, entonces pues vendrán otros presidentes en el futuro que esperamos que sean más tranquilos a la hora de transmitir mensajes de economía y de tranquilidad financiera para las finanzas del Estado y que eso se traduzca en más estabilidad para el ingreso de los colombianos. Y mire que justamente con eso que usted acaba de decir, estoy totalmente de acuerdo, pero yo veo que ustedes también, en vez de mirar quizá el vaso medio vacío, lo miran medio lleno. Yo voy a decir algo que está pasando a día de hoy. Hay más riesgo, hay más incertidumbre, pero pues si hay más riesgo y más incertidumbre, las tasas de interés de la renta fija también suben y hoy ustedes tienen la mejor tasa del país que yo creo que no se veía desde hace ya un buen tiempo, 10.5% más 0.5% de cashback. ¿Cómo logran llegar a eso? Al final, el resto puede estar como en el ruido de, no, el país está yendo al traste, todos vamos a estar perdiendo, ya nadie quiere invertir, pero ustedes como que le meten la comba al palo y lo sacan por otro lado. ¿Cómo logran hacer eso? Yo creo que el CDT es un producto muy bonito porque a la gente le da palo al CDT porque dice que eso entrega poquita rentabilidad. Pero la realidad es que no es que entregue poquita rentabilidad, siempre encuentras un banco que ofrece más rentabilidad que los bancos más grandes, eso es lo primero. Y lo segundo es,
es un producto que está muy alineado a lo que esté pasando en la economía. Y seguro, además. Entonces, a los momentos de gran incertidumbre económica, la incertidumbre económica por lo general está asociada con dificultades para el gobierno de conseguir dinero para sus proyectos de desarrollo social. Entonces tiene que emitir bonos de deuda y esos bonos de deuda, si son más incertidumbre, son más costosos. Y si eso es más costoso, lo que termina pasando es que para los bancos termina siendo más costoso conseguir dinero para seguir prestando. Entonces eso se traduce en algo bueno. Ahora, cuando la economía está muy bien y muy sólida y muy estable, las tasas tienden a bajar, hay menos incertidumbre, el gobierno puede fondearse de manera más barata, si se fondea de manera más barata también los bancos pueden acceder a fondeo más barato. Y ahí entonces tal vez el producto no es tan atractivo. Pero siempre está el caso de yo acabo de recibir una herencia, me entraron 20 millones, 30 millones, 40 millones, ¿yo qué hago con esa plata? Siempre está el caso de me acabo de recibir la liquidación de mi trabajo, trabajaba en un call center y me acaban de pagar 2 millones de liquidación, yo no la quiero gastar porque nunca he tenido tanta plata junta. No quiero que me roben en el Transmilenio, me sacan el paseo millonario o alguna cosa de este estilo que la hago. Entonces siempre está el caso de uso de personas que reciben grandes cantidades de dinero de acuerdo a su billetera de manera inesperada y dicen la quiero asegurar. ¿Y cuál es el lugar más seguro para poner la plata? Un banco. Y si además es por dejarla ahí me van a entregar rentabilidad, chévere. Y si las tasas están bajitas, pues cuál es el banco más rentable se me vuelve más importante para entender. Entonces creo que tenemos esas ventajas contracíclicas siempre. La clave está en explicar este mensaje, que las personas le puedan entender y que entiendan que hay 30 bancos, por ejemplo, y que hay que poner a los bancos a trabajar por la plata de uno. Charlie, ¿cuál ha sido el momento más épico hasta ahora de Mejor CDT? El momento más épico. No, es que yo creo que han habido varios. Tal vez uno de los más importantes para mí es haber quedado en Y Combinator, porque estamos hablando de que la tasa de aceptación es menos del 2%, pero además, 3 de cada 4 que aceptan son empresas que han aplicado antes. Nosotros lo hicimos en el primer intento, entonces realmente la probabilidad de quedar era como del 0.25%, ni siquiera 0,5%, ni siquiera más del 0,5%. Entonces, haber quedado en Y Combinator fue una cosa muy, muy importante para nosotros. El segundo momento, tal vez muy lindo para mí, fue, pues uno como emprendedor siempre está tratando de crear un negocio que sea algo duradero, de largo plazo. Nosotros no somos mucho de vanity metrics, no somos mucho de decir cuánto levantamos en las rondas de inversión ni salir en portadas de revistas. Somos mucho de crear un producto que le solucione el problema a la gente, somos mucho de que ese producto sea sticky, tenga retención en los usuarios, tenga recompra. Entonces, uno de los momentos más lindos en lo personal para mí fue cuando pasamos un año de existencia y empezamos a ver a los clientes que habían invertido CTs a un año, renovar su CT y mantenerlo, y mantenerlo. Y ya llevamos 3 años y medio, nuestros clientes más viejos tienen 6 veces el dinero con el que empezaron. Entonces, ver que finalmente estás teniendo un negocio con sustancia, un negocio que le está sirviendo a la gente y la gente te está recompensando de vuelta con su confianza y manteniendo el dinero ahí, ha sido un momento muy, muy lindo para nosotros. Salir en Caracol por primera vez, salir en RCN por primera vez, creo que eso han sido cosas grandes. La cerrada del primer cliente que nos invirtió es una persona que yo quiero mucho. Nos invirtió más de 100 millones de pesos de una pensión que había recibido. O sea, que tu primer cliente, el primero que entra a la puerta, la primera transacción que haces, te dice, yo quiero dejar 100 millones de pesos con usted. Eso es una cosa, eso es una experiencia muy bonita porque te muestra que hay sustancia, hay potencial, hay algo que estás construyendo que puede ser realmente útil. Entonces, esos han sido algunos de los momentos épicos. Y bueno, ya después algo de reconocimiento, que algunos medios te pregunten, oiga, venga, el Banco de la República acaba de cambiar tasas, ¿qué significa esto para los ahorros de la gente sin que tengas que tú ir a buscar la entrevista? Eso han sido cosas chéveres. ¿Cuál fue esa fecha del primer cliente? Eso fue abril del 2021. En mayo de 2021, yo ya era cliente Mejor CDT. Grande. Gracias. Sí, y mi papá, mi familia, todo. Gracias. Nosotros fuimos de los primeros clientes de Mejor CDT. Yo me acuerdo cuando apenas estaba saliendo y a día de hoy, 4 años después, seguimos siéndolo. Gracias, Santi. ¿Has visto un cambio en la interfaz? ¿Has visto un cambio en el proceso? Sí, claro. Yo me acuerdo cuando yo abrí el primer CDT, incluso traían el sobre con los documentos a la casa. No te tocaba ir, pero sí te lo mandaban a la casa para que tú lo firmaras. Ya ahora, por ejemplo, todo es virtual. Ahorita está el tema del Turbo CDT en 8 minutos. Veo, por ejemplo, lo de los Blue Days. Entonces sí, definitivamente. Gracias por la confianza. Y la razón por la que te hacía esa pregunta es porque uno como emprendedor siempre se sueña
el producto mega tecnológico, bonito, yo creo que cuando Jeff Bezos se inventó Amazon, él tal vez pensó en Amazon Prime. Lo pido esta noche y me llega mañana en la mañana. ¿Cuántos años habrán pasado para llegar a esa experiencia? Lo que quiero decir con esto es que uno tiene que comerse el elefante a mordiscos. Si yo quiero que un banco ofrezca CDTs digitales, pero nunca lo ha hecho, y le digo, venga, montémonos en un proyecto, trabajemos un año para que yo traiga CDTs digitales, pues pucha, es mucho más difícil de convencer que si yo le digo, bueno, déjeme hacerlo con formularios, déjeme enviar el formulario a la casa y después miramos cómo hacemos firma electrónica. Entonces, uno como emprendedor también tiene que aprender a vivir con la imperfección al comienzo y mantenerse enfocado en cuál es la visión de largo plazo que hay que construir y hacer. Entonces, para aquellos que sienten que su producto tiene que estar mega perfecto al momento del lanzamiento, la realidad es que si uno no siente vergüenza del producto cuando lo lanza, si uno no siente pena de lo que está lanzando, significa que se está demorando mucho en lanzar. Por ahí dicen que lo perfecto es enemigo del progreso, ¿no? Sí, eso es aquí yo les suelto otra perla que les pregunto yo a los candidatos. Les digo, entre done is better than perfect, entre lo hecho es mejor que lo perfecto y perfection is what takes a business to the number one. Perfección es lo que lleva a un negocio a la posición número uno. Les pregunto a la gente, bueno, ¿usted qué opina de eso? Y la realidad es que esa pregunta no tiene una respuesta buena o mala. Lo que te dice esa pregunta a la persona, cómo se aproxima a los problemas. Entonces, yo creo que en algunos casos uno tiene que decir algo terminado es mejor que algo perfecto, y en otros casos tiene que decir hay que apuntarle a la perfección. Si uno está arrancando como emprendedor, casi que lo primero que uno debería tratar de hacer es pintar una puerta en la pared y ver si la gente está tratando de abrir la puerta o haciendo fila para abrirla. Si nadie se atraviesa, pues usted para qué va a construir una puerta, para qué va a tener una puerta con bisagras de oro que funcione bien, no con una hebilla que funcione de maravilla. Si nadie hace fila, pues no la necesita. Y hablando justamente del largo plazo, ¿cómo se imagina que esté mejor CDT en 5 años, en el año 2030? Mejor CDT nació para ayudar a la gente a invertir su dinero y cambiar la vida en ese frente. Hoy cuando cuando los colombianos invierten su dinero en un fondo de pensiones, les cobran una comisión de 3% entre la comisión del fondo más el seguro. El seguro es en caso de que usted se muera, pues o usted se enferme, hayan como responderle a algo de su pensión o incluso ayudar a la pensión de otras personas. Entonces, en ese frente, ese 3% de comisiones, yo particularmente lo encuentro costoso con respecto a lo que te cuesta la tecnología para ofrecer ese servicio. Yo puedo conseguir ETFs hoy en Estados Unidos que me cobran 0,5% de comisión, 0,4, 0,3%, porque lo hace un robo-advisor, lo hace un algoritmo que va y decide en dónde gastar. Entonces yo creo que una de las cosas que nos interesa mucho como producto es complementar más el universo de las inversiones más allá de los CDTs con los otros productos complementarios que tienen los usuarios a la hora de invertir. Algo de eso puede ser acciones, compra y venta de Apple o de Google, o algo de eso puede ser el manejo de tus pensiones o de tus cesantías. Ya veremos cuál de los dos llega en su momento, pero de fondo, más productos de inversión con un precio sustancialmente más bajo, así como el mejor CDT lo hicimos completamente gratis con una rentabilidad mucho más alta que tu banco actual. Quiero que hablemos un poco sobre el liderazgo, porque yo a usted lo considero un gran líder, y no solo yo, sino muchas personas, y lo he escuchado recurrentemente, pero yo le quiero preguntar a usted, para usted, ¿qué significa ser un buen líder? Gracias por ese concepto. Hay muchas formas de interpretarlo, pero principalmente lo trato de ver es que el trabajo de un líder tiene que ser que sus descendientes lo reemplacen. Si el trabajo de un líder es cómo hago yo que los que están debajo mío me reemplacen a mí, eso probablemente genera muchas cosas buenas. Entonces, así como yo mencionaba hace un rato, yo me levantaba pensando cómo hacer que mi jefe tuviera menos trabajo y cómo hacer mejor la vida de mi jefe. Creo que si uno de jefe está pensando cómo hago yo que los que están abajo mío me reemplacen, significa cómo hago yo para empoderarlos, cómo hago yo para cerrarles las brechas de desempeño que necesito cerrarles, cómo hago yo para abrirles la mente en lo que necesito que piensen, para que puedan coger más responsabilidades que la que tienen hoy, para que le enseñen a otras personas por debajo a reemplazar sus propias responsabilidades. Y yo creo que si uno hace eso, eso implica que aprenda uno a tratar bien a las personas, a escuchar a las personas que están con sus opiniones, a entender cómo motivar a esas personas más allá de lo que uno es. Entonces, si uno arranca por pararse en los zapatos de cómo hacer que las personas que están abajo mío me reemplacen, está probablemente desencadenando muchas cosas buenas. Entonces, como líder trato de pensar siempre en eso. Y pues no olvidar que uno es una persona y la otra persona también es persona, que tiene problemas, tiene miedos, tiene temores y dificultades. Entonces también hay que estar cerca del lado humano de lo que está afectando a las personas. Y quiero que pasemos a algo que
yo creo que es lo más o de lo más importante a la hora de ser un buen líder y es ser capaz de tomar decisiones difíciles. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar como líder en Mejor CDT? La decisión más difícil que he tenido que tomar. No hay una sola, creo que hay varias que tienen un grado de complejidad muy, muy, muy fuerte. Una vez lanzamos un producto con un banco que era una cuenta de ahorros que por cada 15.000 pesos que tuvieras en saldo te daba un tiquete para ganarte el baloto gratis. Suena chévere, suena un producto diferente, creativo, interesante. De los 26 bancos que dan en Colombia convencimos a uno, lento, gigante, y lo hicimos meterse en esta idea y lo hicimos hacer casi que un matrimonio, hicimos un joint venture como se llama en inglés. O sea, nos metimos de cabeza en hacer algo gigante con ellos. Trabajamos 6 meses del proyecto. Desafortunadamente solamente uno de cada 3 personas que tenían los tiquetes disponibles para ganar estaban escogiendo los números para participar. Entonces tenían 60.000 pesos de ahí en la cuenta, tenían 4 tiquetes para escoger gratis y ganarse el baloto si querían y nadie los estaba jugando, solamente uno de cada 3 lo estaba haciendo. Entonces ponerle la cara al presidente del banco y decirle, oiga, toda esta idea realmente no está funcionando, nosotros ya no tenemos más pulmón financiero para aguantar esto, vamos a dejar esta idea acá y más bien si quiere le vendo el software y sáquela usted mismo adelante. Fue una decisión bien difícil, pues porque imagínate decirle a un presidente de un banco después de que te puso recursos, talento, mercadeo para sacar una cosa adelante. Eso fue difícil. Pero pues de fondo si no hacíamos eso nos íbamos a quedar sin plata para seguir enfocándonos en Mejor CDT. Entonces esa fue una decisión ruda y pues bueno, ya después uno se da cuenta que los problemas no son tan grandes como uno cree. Y hace un par de semanas me encontré a ese presidente en un congreso y me saludó muy bien y me preguntó cómo estaba y cómo iba todo. Entonces, no hard feelings al final. Qué bien. ¿Alguna vez ha dudado de usted como emprendedor? Um, no tanto, no particularmente de mí, sino del esfuerzo que estoy dispuesto a hacer por hacer algo. Yo siempre he creído que soy un putas. Y pues he llegado lejos a punta de yo mismo hacer esfuerzos. Entonces eso nunca, eso no he dudado de mí, lo que sí he dudado es de si estoy dispuesto a poner el esfuerzo que se requiere para lograr las cosas grandes. Entonces doy un ejemplo. Entrar a Y Combinator es difícil, ya lo hablamos, pero nosotros lo logramos en el primer intento. No todos jardín de rosas con el resto de inversionistas. Entonces, hablamos con más de 100 inversionistas para levantar el primer $1.000.000 y sufrimos un montón con explicarle a inversionistas por qué una fintech de CDTs, una compañía de tecnología financiera haciendo CDTs en Latinoamérica puede hacer unicornio. ¿Por qué arrancar en Colombia cuando el mercado más grande es México y Brasil? Entonces recibimos muchísimos nos y la única forma de terminar levantando plata es después de un no levantarte y levantar el teléfono y seguir hablando con más inversionistas sin que nada hubiera pasado. Y todo el mundo te va a hacer trizas tu idea de negocio, todo el mundo se le va a encontrar 27 fallas, pero la realidad es que el que más sabe de esas fallas eres tú, el que realmente está construyendo el problema y conoce de cerca de qué tanto es una dificultad o no eres tú. Entonces, muchas veces me levantaba pensando, pucha, ¿será que quiero seguir levantando una ronda de inversión? ¿Será que quiero seguir levantando plata? ¿Será que quiero cerrar este fondo de inversión? Entonces sí he dudado mucho del esfuerzo. Al final siempre lo termino haciendo porque digo, ¿para qué renunciar? O ¿para qué hice tal cosa o la otra? Si ya me metí en esto hay que sacarlo adelante. Pero sí me pasa mucho más la segunda que la primera. La primera casi nunca la he sentido en particular que yo diga con fuerza, tengo dudas de mí mismo. ¿Cómo se construye cultura dentro de una startup como Mejor CDT que crece a un paso acelerado? Esa es una gran pregunta. Uber tenía unos principios culturales muy chéveres como hagamos grandes apuestas. Tenía otra cultura que era Champions Mindset, como el mindset del campeón. Entonces, ahí tuve buenos ejemplos de cómo hacer cosas, pero la que realmente me ayudó un montón fue escuchar un TED Talk de Chris Bannister, que es el CEO de WOM, el tipo este de calvito y de barbita que trajo WOM a Colombia, que es un señor como de 70 años lleno de tatuajes y que dice, siempre está haciendo signos así como con la mano de la W WOM. Y el TED Talk de él, les invito a que le echen una mirada en algún momento, si quieren aprender más de cultura, dice lo siguiente. Entienda cuál es el ambiente competitivo en el que está la empresa, cuáles son las fuerzas competitivas, cuáles son las ventajas fuertes que tiene su competidor y cuáles son las desventajas fuertes que tiene su competidor, y usted construya una cultura alrededor de qué características tiene que tener una empresa exitosa. Entonces, en nuestro caso, una empresa exitosa no puede engañar al cliente,
no le puedo decir mentiras porque estamos jugando con su dinero y con su confianza. Entonces uno de estos principios culturales es no engañar al cliente. Nunca. Otra de esas culturas es ¿qué necesita esta empresa para que funcione bien? Pues nosotros tenemos que creernos el cuento que estamos haciendo una mejor experiencia de inversión que el banco actual, que el usuario está utilizando. Entonces, tengamos un principio cultural que se llama vamos a crear algo que nos haga sentir orgullosos. Si lo que nosotros estamos haciendo no nos hace sentir orgullosos, no hagamos cosas a las malas, no hagamos entre comillas champonadas. Hagamos algo que funcione. ¿Qué necesitamos hacer también? Necesitamos encontrar recursividad ante los problemas de los bancos. El banco nos dice, yo no le ofrezco firma electrónica. Si a mí no se me ocurre la idea de reenviar el formulario hasta la casa del cliente con un huellero, una servilleta y un esfero ahí dentro del sobre, pues nunca voy a poder crear esa experiencia digital. Entonces, tenemos un principio cultural que se llama todos los días podemos crear magia. Y es mágico llegar a ese punto que me llegue un formulario en mi casa y yo lo firme. Entonces, en resumen, arranca por cuáles son las características que tiene que tener una empresa exitosa en este espacio y cuáles son los principios culturales que los tienen que gobernar para que se incentive ese comportamiento en el día a día. Te cuento que la audiencia generalmente siempre quiere saber mucho más sobre los entrevistados y hay una pregunta que dejaron y es, bueno, ¿y el CEO de Mejor CDT en qué invierte? Invierto en CDTs, por supuesto. Invierto en CDTs, por supuesto. Yo creo que la primera parte de esa pregunta uno tiene que aproximarse es qué tanto riesgo estoy dispuesto a asumir. En términos generales, si yo puedo poner plata y no tocarla en mucho tiempo, estoy muy bien posicionado para tomar mucho riesgo. Es decir, yo no sé qué va a pasar con Bitcoin hoy, pero si yo puedo meter un montón de plata en Bitcoin y olvidarme de eso por 20 años, lo más probable es que con un mundo más digitalizado el Bitcoin sea relevante. Ahora, si yo no puedo esperar 20 años porque tengo que pagar el colegio de los niños, porque tengo que pagar el arriendo, porque tengo que pagar el almuerzo, pues me estoy limitando a tomar esas opciones de alto riesgo. Si uno mira el S&P 500 a lo largo del tiempo, que es el índice de la bolsa americana que más representativo de las 500 empresas más grandes, pues esa vaina en los últimos 5 años creció, en los últimos 10 años creció, en los últimos 20 años creció, en los últimos 100 años creció. Entonces, en resumen, si usted puede dar la plata quieta, puede tomar muchísimo más riesgo. Y hoy la empresa número 1 en el mundo no es la misma que era hace 10 años y la de hace 10 años no es la misma de hace 20. Hace 20 eran petroleras, ahora son empresas de tecnología. Microsoft, Apple, Nvidia. Entonces, si usted puede tomar mucho riesgo y esperar mucho tiempo, métase de cabeza en las cosas riesgosas. Si no puede esperar tanto tiempo o no puede asumir tanto riesgo, métase en las cosas certeras. Todo esto para decir que invierto en CDTs y pongo mi fondo de emergencias en CDTs. Con Mejor CDT puedo retirar la plata en CDT de un día para otro. Entonces, en mi fondo de emergencias es básicamente lo que me cuesta a mí vivir por 6 meses, mi arriendo, mi comida, mi ocio, mi transporte, la suma de todo eso por 6 meses, la pongo en un CDT a 2 años para coger una buena tasa. Si llego a necesitar la plata antes, Mejor CDT me deja sacar la plata de un día para otro y no me cobra nada, hasta 10 millones de pesos. Entonces, con eso pongo mi fondo de emergencias a rentar de verdad, con una tasa buena. Yo, por ejemplo, cojo hoy el 10.5 a 2 años y ya sé que cuando la inflación esté más bajita y voy ganando mi fondo de emergencias. Ahora, como ya tengo ese fondo de emergencias, puedo tomar más riesgo, tengo más estómago para tomar otras decisiones porque si no pintan bien, pues puedo esperar. Entonces tengo algo en la acción de Tesla, cada vez que Tesla se pone barato compro. Facebook también me gusta mucho, entonces cada vez que Facebook se pone barato compro. Ahora que le dieron tanto palo a Mark Zuckerberg con el tema de las gafas de realidad virtual, ese man es un genio, obviamente le va a dar la vuelta, obviamente le va a dar la vuelta. No sé si le va a dar la vuelta ya, en 3 meses, en 6 meses o en 3 años, no importa. Si puedo esperar ese tiempo, tengo el estómago para hacerlo. El man arrancó con unas gafas super producidas y ahora está metido en que Ray-Ban, Oakley y otras marcas tengan realidad virtual. ¿Cómo no la va a sacar del estadio si Ray-Ban está sacando tus gafas de realidad virtual? Si Oakley está sacando tus gafas de realidad virtual. Entonces, tengo algo en Facebook también. Me gusta mucho un inversionista americano que se llama Chamath Palihapitiya. Él es una persona que nació en Sri Lanka, después estudió en Canadá y ahora está en Estados Unidos. Él fue VP of Growth de Facebook. Fue uno de los primeros inversionistas en Bitcoin. De hecho, fue la primera persona que compró finca raíz con Bitcoin. Y algunas personas lo llaman el nuevo Warren Buffett. Me gusta mucho él. He invertido en muchas cosas que él ha recomendado. Por ejemplo, Opendoor fue una empresa que él llevó a la bolsa a través de un SPAC. Otro día hablamos de que es un SPAC. Entonces, me gusta mucho Chamath Palihapitiya. Entonces, invierto en las cosas que él vaya recomendando. Y cada vez que veo oportunidades de alguna empresa que esté subvalorada, a punta de intuición,
le meto ahí de cabeza. Hay una empresa que creo que está subvalorada que no le he metido, que es Nubank, pero eso ya es por razones personales. Ya tengo algo de rivalidad con ellos por lo que están haciendo en el mundo de los CDTs, entonces en esa particularmente no tengo. David Vélez, acá te lo dejo. No, David Vélez me conoce, ya hemos charlado un par de veces y le ofrecí que entrara a la ronda de inversión, entonces pues por la última vez no fue, ya más adelante miraremos qué puede pasar. Muy bien. ¿Qué haces cuando no estás trabajando en Mejor CDT que te recarga? Tengo un perro que me encanta sacar al parque, me desconecto un montón estar con él. También me gusta jugar tenis. Juego tenis muy temprano en la mañana a las 6, que es un horario en el que no me entra ningún mensaje y nadie me distrae. Me gusta a veces no hacer nada. Cuando tengo tanto estrés de tantas cosas, una solución muy buena es tal vez no hacer absolutamente nada. Entonces puedo dedicar una mañana un sábado, una tarde un sábado a literalmente no hacer nada. Yo creo que Simón Borrero Rappi también tiene momentos en los que él no hace absolutamente nada. Entonces es normal tomarse tiempos para descansar. Uno no tiene que estar corriendo detrás de la cola todo el tiempo. Creo que es bueno tener descansos. Me gusta hacer eso. No soy muy rumbero, pero si mis mejores amigos me dicen, oigan, vamos a Furia de vez en cuando, vamos y nos tomamos algo y bailamos un reggaetón, ¿por qué no? Me he encontrado varios emprendedores rumbeando en Furia, entonces eso también me gusta hacer, pero no soy no soy el más rumbero. Y me gusta viajar a visitar a mi abuela. Tengo una abuela que vive en Armenia, entonces cada 2 o 3 meses me gusta ir y ojalá trabajar remoto una semana. Eso me recarga un montón. Verla a ella y compartir con ella me recarga un montón. ¿Qué hábito personal en su vida le ha dado como muchos resultados en su vida profesional? Meditar. Meditar es una cosa que me cambió la vida. Empecé a meditar en el 2018. Me ha cambiado la vida 100%. De hecho, todo el mundo dice que la mejor inversión es la educación. Entonces, todos los que están viendo esto y aprendiendo de cosas nuevas están haciéndolo muy bien. Para mí, la mejor inversión ha sido meditar. Porque meditar me ayudó a enseñar, me enseñó a controlar mis emociones, a entender qué es lo que me tiene molesto. A veces uno se pone molesto y ni siquiera sabe qué es lo que le tiene molesto. Me ayudó a tener más empatía hacia los demás, a entender el punto de vista de los demás antes de que me ofuscara, me calentara algo a mí. Entonces, meditar es una cosa que definitivamente me cambió la vida. Cada uno tiene sus momentos para hacerlo. Yo particularmente lo hago apenas me levanto. Yo me despierto, me siento al frente de una hoja, empiezo a escribir qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué voy a hacer al respecto. Y esa es mi manera de meditar. Hay otros que meditan haciendo yoga, otros que meditan con los ojos cerrados y poniendo las manos en cierta posición. Esa fue la forma en que más me funciona a mí. Y sin duda me ha traído muchísima claridad mental sobre cómo enfocarme en qué decisiones tomar en los negocios y ayudarte a dar cuenta que a veces incluso en las situaciones más difíciles el abismo tampoco es tan grande. ¿Qué valores personales no negocia por nada del mundo? La integridad, la corrupción, por nada del mundo estoy dispuesto a aceptarlo. He perdido amigos por eso, que me han llegado a ofrecerme negocios. Cuando estaba en Uber, por ejemplo, llegó alguien a decirme, venga, ¿por qué no me ayuda a entrar ahí como proveedor de Uber y yo le doy algo? Esa fue la última vez que hablamos. El man me escribió y no le contesto. Entonces la integridad es algo que no estoy dispuesto a tolerar. Y tampoco tolero la gente que está a mi alrededor. He tenido amigos que decidieron perseguir carrera política y pues mal que bien la política en Colombia se hace de una forma particular y pues me he alejado de esas personas porque así los conozca y los quiera y los aprecie, pues ya no estoy dispuesto a compartir con ellos si están dispuestos a meterse en prácticas que uno no quiere. Creo que todos los políticos lo niegan, pero todos al final del día lo hacen, tristemente. Entonces esa integridad para mí es una línea roja que no cruzo, que no cruzo nunca. Y la otra, con la que soy un poco más tolerante, pero que no la comparto para nada, es el conformismo. Cuando yo veo a una persona que dice, no, es que yo quiero ser empleado del Estado porque nunca me van a echar, porque me protege el fuero laboral, porque nunca echan a nadie porque trabajo en la Secretaría de Movilidad. Ok, ese es el tipo de personas de las que no me quiero rodear, definitivamente. Entonces, esa segunda, pues soy un poco más tolerante porque tampoco me afecta mucho, pero soy muy tajante cuando encuentro a alguien de ese estilo, la conversación se acaba rápido y si están aplicando la entrevista, se rajan rapidito por ahí. La siguiente pregunta era originalmente cómo equilibra la vida personal con la intensidad de emprender, pero antes de eso, a mí me gustaría preguntarle algo. ¿Usted equilibra la vida? No, ya no hay una diferencia. Antes cuando era empleado, mi horario laboral iba desde las 7 o 8 de la mañana que empezaban a llegar mensajes hasta las 5 o 6 de la tarde que se bajaban los mensajes y los fines de semana rara vez tocaba trabajar. Sobre todo cuando Uber y ya están establecidos, rara vez tocaba trabajar. Entonces,
pues mi WhatsApp era solo personal. Para eso estaba el chat corporativo de la empresa. Cuando te vuelves emprendedor, todas las conversaciones que tienes, casi todas giran en torno a tu trabajo. Giran en torno a lo que estás haciendo, algún favor que necesitas, algún favor que estás haciendo. Entonces ese WhatsApp de ya no es para lo personal, sino ahora es personal y empresarial, se fusiona 100%. Tienes todo tipo de preocupaciones, problemas y desafíos que ya no puedes dejar de pensar en el trabajo a las 5 de la tarde. Simplemente paras de trabajar cuando ya la cabeza no te da más y estás cansado. Pero apenas el cuerpo siente que tiene algo de energía, empieza otra vez a preocuparse por las cosas del trabajo porque hay un sinnúmero de cosas para preocuparse. Entonces la verdad es que esa frontera deja de existir y se vuelve solo una sola cosa, y por los primeros 6, 8 meses mi cabeza estaba muy sobrecargada de trabajo, de ansiedad y de fatiga, pero después el cerebro se empieza a acostumbrar y después te empiezas a modular. Entonces llegan momentos del día en el que me siento agotado, 6 de la tarde, y me faltan 2 correos más o 2 archivos más por revisar y hacer, y paro. Paro por 1 hora, 2 horas, como le doy una vuelta al perro, y a las 8 o 9 retomo y le doy hasta las 11. Y hay días en los que de repente me levanto a las 4 de la mañana de la nada porque no pude dormir más, porque estoy preocupado por algo, y trabajo y me acuesto otra vez a las 6 y me levanto a las 7 y media. Entonces, esa línea se borra definitivamente, ya no hay una frontera, hay una sola vida que se llama la empresa / tú, y por eso para los emprendedores su empresa se vuelve la vida, y hablan y respiran eso todo el tiempo. Nos pasa igual. Bien. Ahí vamos trabajando. Somos cosas de Tauro. Cosas de Tauros. Listo, vamos a pasar con una ronda rápida de preguntas, también para respuestas rápidas. Comenzamos. Un mentor que marcó tu vida. Respuestas rápidas. No, yo tengo mentores como para cada cosa. Tengo un amigo que me da muy buenos consejos para lo que sea, entonces a veces le pido consejos que necesito. Cuando tengo un amigo que es muy bueno en temas de emprendimiento, entonces le pregunto a él cosas de emprendimiento. No tengo como un solo mentor para una sola cosa. Tal vez si tuviera que resumir en una sola persona, mi terapeuta, mi psicóloga. Esa sería como la que más me ha cambiado la vida y más me ha abierto los ojos en cada momento que he tenido que tomar. Y como les contaba, eso es desde el 2018 que estoy meditando, acompañado por ella al comienzo. Entonces, ella es la que más me ha cambiado la vida. Y al que le tenga un tabú al psicólogo, está perdiendo el tiempo. Vaya al psicólogo, que es lo mejor que puede hacer, en mi opinión. Una app que no puede faltar en su celular. Mejor CT. Un error que hoy agradeces. Todos los errores al final del día le enseñan a uno algo. No hay uno que particularmente me arrepiente y diga, pucha, cómo la embarré. La mayoría de errores uno los hace o por omisión, por no saber bien lo que uno está haciendo, o los hace porque tenía que aprender a hacerlo. Entonces no siento como remordimiento particularmente por algún error. Más bien solo pensar que cuando algo sale mal tenía que pasar y ya. Una idea que aún no has lanzado. Espero que la veamos en periódicos antes de que se acabe el año. Lo voy a ver. Algo que la gente no sabe de ti. Algo que la gente no sabe de mí. Me gusta ser muy cursi con mi novia y con mis parejas. Yo tiendo a pensar que mi pareja es mi inversionista número 1, porque está creyendo en mí, está creyendo en mi tiempo, está creyendo en lo que estoy haciendo. Tanto así que mis mejores amigos me dicen el tierno. Entonces sí, me gusta ser muy, muy cariñoso con la persona que está a mi lado, con mi pareja. Yo también soy un tierno, para que anoten. Un consejo financiero que ya no das. No. Yo no soy de andar soltando consejos porque sí. Entonces las cosas que aconsejo son cosas que me sirven a mí, que me han servido a mí. Entonces no hay particularmente como un consejo del que me arrepienta de dar. Pero el consejo que sí doy es: el mejor tiempo para invertir era hace 10 años, el segundo mejor tiempo es ahora. Entonces vayan, inviertan, así sea con un CT de 50.000, el mejor CT, consiguen CT de 50.000. Yo tengo 27 años. ¿Qué le diría al Charlie de 27 años? Se vienen cositas. No, yo siempre viví mi vida a full, y la veo de dos maneras. Uno, si yo me muriera hoy, ¿me morí con remordimientos, sí o no? Y la segunda es, yo quiero vivir una vida coleccionando historias para contarles a mis nietos. Entonces, si cada cosa que hago me asusta, es probablemente porque es una cosa que vale la pena. Entonces no me suelo arrepentir mucho de lo que he hecho.
trato de dedicarle tiempo a qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer y eso me ayuda a tener una vida llena de pocos remordimientos. Y la última de esta ronda de preguntas, algo que todos hemos querido saber alguna vez y es, ¿cuál es la historia detrás de su icónico bigote? Yo siempre he querido tener barba. Mi abuelo de parte de papá no tenía mucha barba, mi papá tampoco, mi abuelo de parte de mamá sí, pero no me salió mucha barba, el bigote sí empezó a calar, a calar, a calar, hasta un punto en el que la gente me reconoce por él. Y a pesar de que ya me lo quisiera quitar, no me lo quito porque ya es útil. Por ejemplo, en mi trabajo es muy importante la relación con el gobierno a través de la superintendencia financiera. El superintendente financiero tiene que lidiar con 30 bancos, 10 compañías de financiamiento, todas las aseguradoras del país. El superintendente me reconoce por el bigote, yo ya no me puedo quitar el bigote. Entonces, la historia del bigote nació esporádicamente y se fue quedando. En Latam, por ejemplo, me decían Ringo Starr, como el cantante de los Beatles. Y ya el bigote se quedó y creo que no me lo va a quitar en un buen tiempo. Charlie, ya para ir finalizando, quiero que hablemos sobre legado y visión. Me gustaría preguntarte, ¿qué legado quieres dejar con lo que estás construyendo? A mí me encantaría que cualquier persona de un colegio público o que no haya tenido educación sienta confianza en que puede crear algo que va a cambiar el mundo. Yo lo estoy haciendo, poco a poco, con mucho esfuerzo, cometiendo errores, cometiendo aciertos, logrando aciertos. Pero si yo logro ese legado, que la gente sienta que alguien que se graduó en un colegio público puede llegar lejos, para mí es una vida bien vivida. ¿Y la segunda parte cuál era? No, eso. Sí, Ahí está, perfecto. eso para mí es una vida bien vivida. Y si logro tener nietos y le tengo historias interesantes para contar a sus nietos, como los taxistas tirando unos piedras en un hotel en Argentina, en un teatro en Argentina, me voy a sentir bien, bien contento. Algo que me gustaría hacer antes de morir es ir al espacio. Cuando yo estaba graduándome del colegio, a los 15 años, yo sabía que iba a trabajar en una multinacional. A esta altura ya llevo 3, más la mía que son 4. Hoy, que tengo 35 años, sé que voy a ir al espacio antes de morir. Eso todo clarísimo. ¿Qué te gustaría que la gente diga de Mejor CDT cuando se hable de educación financiera en Colombia? Que lo probaron, que les gustó, que les pareció muy bien y que la plataforma funciona tan bien como el amor y el cariño que le metemos a ella. Si tuvieras una cartelera gigante en la Plaza de Bolívar y todas las personas de Colombia la pudieran ver, ¿qué diría? Eh, uf, no sé, muchas cosas, pero yo creo que apreciar el momento, agradecer el momento, darle gracias a la vida por lo que uno está viviendo en ese momento. Eso es algo que me gustaría que todo el mundo pudiera ver. Charlie, ¿hay algún último mensaje que te gustaría dar? Un gusto estar aquí, gracias por el espacio. Si no saben qué es un CDT, es como prestarle plata a un amigo, solo que ese amigo es un banco que te lo va a volver con rentabilidad. No todos los bancos ofrecen la misma rentabilidad, entonces feliz de que pruebes mejor CDT y conozcas cuánto ofrece cada banco para tu dinero, que te animes a abrir el CDT con nosotros. Te vamos a tratar muy bien y si cometemos algún error lo hacemos con ganas de seguir mejorando. Y pues ya son 450.000 personas que la usan, entonces puedes ser una persona más, dar pasos firmes en tu inversión. Ese sería mi mensaje. Listo, Charlie, pues yo realmente que le agradezco enormemente por haber sido parte del podcast de la Academia del Éxito. La verdad que su historia es muy inspiradora desde todos los puntos de vista y yo en lo personal me siento como muy reflejado en todo esto, que al final yo siento que es una historia de mucha pasión, de mucho trabajo duro y de una persona que sin duda alguna quiere ir más allá del deber. Entonces espero seguir escuchando mucho de usted, seguir escuchando mucho más de Mejor CDT. Para todas las personas que incluso quieran abrir un CDT, en la descripción de este video les vamos a dejar un link. Aprovechen que últimamente hay unos descuentos en las promociones que son únicas en todo el país. Y no es porque se los diga yo, búsquenlo, se los aseguro, búsquenlo, hagan la tarea y se van a dar cuenta que es así. Así que ahí se los dejamos para que lo puedan aprovechar. Una cosa más, perdón. Si parte de esta historia les pareció interesante, están buscando trabajo y quisieran unirse a un equipo de 60 personas que está revolucionando la forma como la gente invierte, los invito a que consulten mejorcdt.com/trabajo. Ahí van a ver las vacantes que tenemos abiertas. Tenemos vacantes muy interesantes en marketing, tenemos vacantes interesantes en operaciones, en cumplimiento, en varias áreas diferentes, en ventas. Entonces, invitadísimos a que consulten más de nosotros y si quieren aplicar, pues ahí está la forma de aplicar. Charlie, muchas gracias por ser parte del podcast de la Academia del Éxito. Santi, gracias por la invitación. Un abrazo para todos.
Sabía que te ibas a quedar hasta el final y me alegra que te haya gustado el episodio. Es por eso que no te olvides suscribirte en el canal y por favor déjanos un like, un comentario de qué te pareció y ayúdanos a compartiendo este contenido. Recuerda que con estas acciones tuyas vamos a poder traer a los mejores invitados y crear el mejor podcast de toda la región. Nos vemos en el siguiente episodio.